Muy buenas noches y bienvenidos seas a la Taberna de Clio, un rincón para la historia. El día de hoy puedes deleitarte con una de nuestras bebidas o, siguiendo la temática, ¿por qué no?, con unas quesadillitas de sesos. Dentro de un mes se estrena una película que hemos esperado durante mucho tiempo, 28 años después. Estos señores no me dejarán mentir. Su primera entrega, 28 días después, marcó época y todo el mundo hablaba de ello. Me acuerdo que había un mito muy interesante, una leyenda urbana muy interesante, de que para crear los escenarios desolados habían puesto a mujeres con el torso desnudo en las calles para que los automovilistas no pasaran. Una leyenda urbana, no fue así. Amamos a los zombies, eso es un hecho. ¿Por qué? Esa es la pregunta que abordaremos el día de hoy en compañía de estos hijos del vudú. Los voy saludando conforme los encontré. Mi conejo lunático, por fin saliste de los separos una vez más y de nuevo. ¿Cuántas veces más piensas costarnos la fianza? Quiero que sepas que voy a omitir todo eso. Así como los zombies, estuve muerto una temporada, pero regresé de entre la muerte. Sí salió dañado, güey. Muerto no es lo mismo que preso, debo decir. Pero bueno, ¿qué Tenía sigue? 3 comidas al día, no me podía quejar. Te dije, güey, algo le hicieron allá adentro. Se llama lobotomía. Salió más contento, güey. Salió más alegre. Sí. Siguiente señor, una persona que debe su peso en guitarras, y me refiero a la tarjeta de crédito. Zarza Morita, Sí. buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí ya tenemos listos las armas, tenemos listas las escopetas, las pistolas, todo para este día tan interesante y tan terrorífico, diría. Así que, ¿Escopetas? ¿Cuándo fuiste a Estados Unidos? no, yo en ningún lado, en ningún momento. A ningún lado. Bueno. Ah, Y el último en conectarse, reincidente en ser excomulgado, el emperador durmiente. Muy buenas noches, andaba con las manos ocupadas lavando trastes, pero sí llegó a tiempo. Emperador, Muy buenas noches. buena. Sí, claro, lavando trastes. A ver, dos cosas antes de empezar. Uno, Uy. el emperador nunca llega tarde, ustedes adelantaron. oh, Dos, como que no hubo mujeres desnudas, güey. Acabas de destruir mi infancia. Pero estamos de acuerdo que ese era un mito que andaba alrededor de la película de Exterminio. No sé si sí lo llegaron a escuchar. Me acabo de enterar No. que es un mito, güey. Bueno, de eso y más hablaremos en el tercer capítulo. Oye, espera, que nos espérate. toque Aquí sí ¿Qué tengo pasó? que protestar. Sí, yo ya salí de los separos. Aquí el otro señor ya fue por las escopetas y los machetes. El otro, pues resulta que no llegó tarde, nos adelantamos. Pero ¿qué pasa de usted, nuestro querido maestre del terror? O mejor dicho, nuestro anfitrión de esta noche. Yo tengo el placer y la iniciativa de presentar al decano del Martinete. Decano, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Aquí siendo el anfitrión de tres amables caballeros que no tienen nada más que hacer en un sábado por la noche que hablar de zombies. Qué divertidas son nuestras vidas, ¿verdad? Esto, por cierto, lo estarán viendo simultáneamente tanto en la Taberna de Clio como en Radio Nahual, pero los últimos dos capítulos se quedarán solo en la Taberna de Clio. Así que vamos para allá, señores. ¿Listos? Solo espero no tener que barrer demasiados miembros de zombie al final de esta velada. Hablaremos de tu madre se ha comido a mi perro. Bien. ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde salió la idea de los muertos vivientes? Para eso, el emperador durmiente ha dedicado tiempo de su valiosa vida a investigar su historia. Emperador, por favor, el micrófono es tuyo y que venga la primera ronda. Ok, bueno. Aquí pues, me voy a pelear un rato con el conejo. Ya tuvimos un round el otro día en la junta de preproducción, digamos. Porque yo les tengo que hablar del zombie real. No de la cosa
ente, lo que sea que la gente entiende hoy por zombie, ¿va? Y para eso nos tenemos que El regresar zombie real, claro, como representan un impacto dominante en el Producto Interno Bruto. Uy, no, sí, qué real, ¿eh? Ahorita nos peleamos, deja que avance. Ya, dale. Primero ve a investigar qué es el PIB, güey, para que te esté interesante, güey. A ver, Ouch. ahora, regresemos a siglos XVI, XVII, porque el concepto del zombie como tal va a surgir en Haití. Haití, como muchos de ustedes sabrán, tuvo una población de negros muy grandes, negros esclavos, de estos a los que se les cazaba literalmente en África y los traían a la fuerza, ¿no? Con su cultura, con su lengua, con su comida. Y con el tiempo, pues se desarrollaron muy a su modo en Haití. De estos casos de, igual que como en otro tipo de películas de isla, entonces aquí se desarrollaron especies, animales distintos. También aquí se va a desarrollar una creencia bastante curiosa, ¿okay? Ya discutiremos más adelante de si desde un origen tenía esta carga social, ¿no? Pero bueno, vamos a los datos duros, digamos, muy rápido, ¿no? El término zombie deriva de la palabra, perdón si se pronuncia de algún modo, si es que nos escucha algún conocedor de las lenguas africanas, pero lo encontré como Enzumbi, que es uno de estos conceptos curiosos que no tienen una traducción literal a nuestros idiomas, ni al inglés, ni al español, ni al francés. Lo Igual más que Pamplona. cercano, sí, para ellos, si les preguntas, oye, ¿y qué es un Enzumbi? Pues es un Enzumbi, güey. Y ya, Ajá. la traducción más cercana sería espíritu o fantasma de una persona muerta. Desde ahí una pista, ¿no? O sea, para nosotros fantasma de una persona muerta suena redundante, ¿no? Sí. Pero es Pues más cercano al concepto existente en África, ¿okay? Eso, bueno, ya es tema para investigarlo más a fondo porque me quedé picado. Ahora, este Enzumbi original que se forma en Haití no es este devorador de cerebros que te contagia con una mordida o si tu sangre se contaminó por X y razón. O sea, ayúdenme a enumerar ustedes qué otras causas tenemos hoy en el cine. La mordida, recuerdo por ahí una que es el virus T del Resident. Creo que hay una donde es por una radiación de un satélite, una cosa parecida. Volviendo a exterminio, es cualquier fluido, porque, spoiler, hay un hombre que le cae una gota de sangre en el ojo, ni siquiera era un muerto o viviente, era un infectado, otra cosa, y con eso se infectó en cuestión de 20 segundos, o sea, no hizo falta que lo mordieran, simplemente le cayó la gota en el ojo. Bueno, este zombie haitiano no se forma de esa manera, sino que se tiene que crear y hay todo un proceso, ¿okay? Diferentes tradiciones del vudú, porque esto va muy de la mano con el vudú, te manejan diferentes, ¿okay? Les voy a mencionar la que a mí me pareció más estructurada, ¿okay? Y más interesante para mí, ¿no? Ahora, si encuentran otra después, me encantaría que la compartan en los comentarios. Ahora, la idea es que una persona se muere. Y tenemos que partir de que en esta religión, las personas tenemos dos fuerzas vitales distintas, o dos partes distintas de una misma alma. Igual, complicado meter en conceptos nuestros la idea de estas personas. Y tenemos el Gros Bonheur, que es el gran buen ángel, y esta sería la mitad del alma que da la energía para que el cuerpo se mueva.
cuando alguien se muere, esa energía vuelve al todo, digamos, a la fuente de la vida, sea cual sea. Y tenemos el Tibonaj, que sería el pequeño buen ángel. En esta otra mitad está la personalidad de la persona, su carácter y su voluntad. ¿Cuál era el proceso? Aquí entra un personaje al que se le conoce como el Bokor, que es una suerte igual, de nuevo. Para nosotros sería una especie de hechicero. Entonces lo pueden encontrar como un hechicero, un sacerdote, un brujo. Pero el Bokor es un hechicero especial, ¿sí? Porque existe el Hongan, que sería el sacerdote que se va por la derecha y que busca el bien de la comunidad. Recordemos que esto viene de pequeños grupos o tribus africanas que después son grupos aún más pequeños en Haití. Entonces esta idea de la comunidad parece ser bastante importante. O su versión femenina, la Mambo, que sería una sacerdotisa, una hechicera, pero de nuevo, que vela por el bien de su comunidad. El Bokor es el hechicero que decidió hacer las cosas por su cuenta y sin seguir reglas. El que cayó al lado oscuro, el que le vendió el alma al señor del traje rojo. Anakin Skywalker, básicamente. Ajá. Y este Bokor se presta a hacer cosas que de entrada la gente sabe que están mal. O sea, esto no se hace, esto es ir contra la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace? Primero, tiene que ser una persona elegida antes de morir. O sea, no es cualquier persona que se muera. Porque probablemente a esta persona el Bokor la va a envenenar. Encontré muchas versiones. Algunas hablan de el veneno de los peces globo u otro tipo de sustancias que logran simular que la persona está muerta. Ya saben, signos vitales casi a cero, persona inconsciente, ya no responde, se murió. Y la sepultan. Entonces el Bokor va, la desentierra. Ojo, esta persona no está muerta en realidad, así que su pequeño buen ángel, el lado de su alma que tiene la voluntad, ahí sigue, y también sigue ahí la de la fuerza vital. Lo va a sacar haciendo todo un ritual, metiéndole más sustancias, metiéndole otro tipo de drogas, para poder capturar a ese pequeño buen ángel. Así que lo que va a quedar es un cuerpo vivo pero vacío, con la fuerza para moverse, para cumplir tareas, con suficiente entendimiento para obedecerle al Bokor, pero sin capacidad de decidir, sin pensamiento, sin memoria. Así que es básicamente una máquina. De ahí que se establezca esta relación a que el mayor miedo es hacer un esclavo, incluso después de la muerte. Ajá. Entre comillas, porque no se murió en realidad, este está vivo, o medio vivo. Y bueno, aquí me voy a aventar mi puntada, tú decides si después lo dejas después de la edición. Me das más trabajo, nada más. Ajá. Es que esta parte justamente me hace sentido a que para ciertas comunidades en Haití fuera tan fácil el paso al cristianismo, o a este sincretismo que llevaron, porque en su religión existe esta figura de que tú ya eres esclavo en vida, te están azotando a diario en la plantación de azúcar y puedes
no morir, caer en manos de un Bokor y ser esclavo para el resto de la eternidad, o hasta que este tipo quiera. Por lo menos los cristianos te dicen, pues puedes ser esclavo toda tu vida, pero si eres buen cristiano del otro lado es mejor, ¿no? Ajá. Ahora, algo que yo desconocía, debo confesar que desconocía, es que existe una forma de liberarse, y esta sería la sal. No en todas las versiones que encontré, pero sí en algunas. Si le das de probar sal al zombie, puede recuperar a este pequeño buen ángel, recuperar su voluntad, recuperar su vida. Lo complicado es que llegue. Ya la coma. Ajá. Que se deje comer la sal. Exacto. Exactamente. Sí, la tiene, bueno, encontré la palabra probar. No sé si hay que abrirle la boca y ponerle la sal o la tiene que tragar. Pero bueno, ahí tenemos a esta sal. ¿Recuerdan lo de las brujas y el círculo de sal que te protege? Bueno, aquí aparece Ajá. de nuevo la sal como una especie de purificador, ¿no? Ahora, esto, repito, es una práctica o una creencia muy, muy local. Ya después podremos pensar si hay algo similar en otras partes del mundo. Pero esto es muy, muy, muy local de Haití. ¿Cómo llega al resto del mundo? Bueno, gracias a Estados Unidos, porque va a ser gracias a ellos que al principio del siglo XX Estados Unidos va a ocupar la zona por una de tantas situaciones por las que los Estados Unidos suelen invadir un país centroamericano, ¿no? ¿Libertad? El caso, lo de siempre, hermano, lo de siempre. Ahora, ¿se acuerdan de todas estas historias de somos estadounidenses y llegamos a Japón y terminó la guerra y nos llevamos katanas? Ajá. Eh, Donde va Estados Unidos se roba varias cosas, su dinero, su petróleo, su gente y sus tradiciones. Viva el 5 de mayo. ¿Ok? Em, Aquí esta historia, libro, ¿ok?, de un personaje llamado William Seabrook, espero se pronuncia así, que se llama o se traduce como la isla mágica, de Magic Island, o Island, no sé. Tú eres el bilingüe, conejo, pronúncialo como de... Sí, The Magic Island. Ok, va. Este libro, recuerda, estamos principios del siglo XX, la gente suele leer más seguido, porque no todos tienen tele, bueno, todavía no hay tele, pocos tienen radio, va. Y el libro se vuelve popular, que no llegó a ser el bestseller, pero se vuelve popular. ¿Ok? ¿Y cómo es este zombie que él muestra en su libro? ¿Ok? De hecho, el libro está dividido por secciones, como por pequeñas historias que hablan sobre diferentes temáticas de la isla. Y hay uno que se llama, o se traduce como Hombres muertos trabajando en los campos de caña. Y es eso, son trabajadores en los campos, en los cañaverales, o en el procesamiento del azúcar, pero que no tienen voluntad, así que trabajan hora tras hora, tras hora, tras hora, sin parar, sin quejarse, sin comer, sin beber. Ese es el zombie. Se apegó bastante a la tradición que existía. Y ese va a ser el zombie hasta 1960, bueno, los años 60. Así que lo que decías hace rato de si movía la economía o no, sí, sí lo hacía. Que no a la altura de hoy en día, pero en su momento el zombie tradicional movió la economía, vendió libros, incluso la primera película, digo, con el zombie blanco, ¿ok?,
No sé si tú, Conejo, quieras anotar algo de una vez sobre... No, pues mira, ya aprovechando el tema, sí, aprovechando que que ya tocas esa canción, en efecto creo que aquí sería un buen momento para ir hablando de esa película que se le considera la primer película ya propiamente hablando de zombies de la historia. White Zombie es de 1932 de el director Victor Halperin. Básicamente, pues en efecto, el tema es muy, muy como ya lo habías mencionado anteriormente, una, una parejita de Occidente, bueno, una pareja de blancos privilegiados, viaja a esta zona de América que según los norteamericanos no es exactamente América o la más exótica, y pues la esposa de este último cae víctima precisamente de una transmutación vudú. Como bien lo mencionan, este brujo que quiere a esta mujer para sí mismo prácticamente, consigue pues prácticamente desvivirla y posteriormente a través de todos estos rituales que ya mencionabas, logra traerla a la vida. Y pues sí, nada más como para recalcar esta primera idea, muy brevemente, el zombie de estos primeros años es precisamente eso, es un instrumento, que es lo más parecido que podríamos tener al zombie que tenemos hoy día, ya como concepción, que prácticamente está muerto. No siente dolor, no tiene voluntad, así que pues prácticamente, bueno, sí tiene voluntad, que es la de su amo. Y de ejemplos, este tipo de zombie no solo permanece en White Zombie, también en otras películas que salieron pocos años después o varios años después. Por ejemplo, Maníaco de 1934 de Dwayne Esper, El amor de Wanga o simplemente Wanga de 1936 de George Terwilliger, perdonen mi inglés, Terwilliger, que pues aquí lo mismo, esta hechicera Wanga se encarga de capturar gente, volverla zombie precisamente para sus maléficos fines. Ah, y nada más como una última acotación, White Zombie tiene secuela. A ver, esa sí, cuéntame, porque esa no la encontré. Sí, es Revolt of the Zombies, secuela directa de White Zombie y también es del mismo director, de Victor Halperin. Esta salió unos poquitos años después. Si White Zombie es del 32, Revolt of the Zombies es de 1936. Oh, sí, sí, tardó, Pero, bueno. o sea, sí se tomó su tiempo. Ajá, pero también estamos hablando de... Ah, sí, pero también estamos hablando de un momento en el que el zombie como tal, si bien se empezaba a dar a conocer, no movía esa cantidad de gente que mueve. O sea, no tenía un fandom tan creciente. La banda conocía a los Sis, ok. Los había escuchado de ellos, sí. Habían sido, pues, como tú dices, Kevin, indirectamente, aunque más que chiste o ficción, fue anécdota. Movieron en cierto punto la economía y tienen su origen en algo real. Todavía no eran considerados como parte de este grupo de zombies populares. Por poner un ejemplo, Frankenstein, que pues, bueno, no sé si algunos lo consideren zombie, pues un muerto que regresa de... Es un muerto Pues es hecho un muerto viviente. Ajá, justo. No, perdón, pero 7 pedazos de 7 muertos. A ver, ahí hay que hacer una acotación. Hay antecedentes en el cine, aunque el zombie blanco es lo primerito, pero si tomamos en cuenta esa idea de una criatura hecha de partes y que vuelve a la vida, vale, podemos tomar Frankenstein, la novela de Frankenstein y los 250,000 Frankenstein que existen. Que por cierto, damas y caballeros, también le dedicaremos un espacio a esta novela cuando llegue la versión de Guillermo del Toro. Ya saben lo que viene por ahí. Pero también... Ajá. También... Pues sí, no, digo, si me dejas, hijo. Digo, pero también
podemos meter al golem, que no necesariamente es un cuerpo, es un ente de barro, es una estatua, pero que está bajo el control de un amo, tal y como lo estabas explicando con la cuestión del buen ángel y demás. Pero ya las características tal cual de zombie, para llamarlo muerto viviente, sí, se ven hasta zombie blanco, y con las que vamos a ir mencionando en estos minutos. Ahora sí, dime, ¿por qué estoy mal? No que estés mal. Bueno, solo quiero aclarar que justo vale. Yo consideraría como una categoría distinta al muerto viviente que al zombie. Porque, bueno, caso de Frankenstein. Sí, ok, son pedazos de muertos a los que les influyes vida, pero Frankenstein sí tiene su propia conciencia. Y toma decisiones y tiene un plan. El Joker, sí. Muy claro lo importante que son los planes, ¿no? Bueno, y para no alargar mi intervención, pues solo hacer esa precisión. Este zombie ligado al folclore haitiano, a que había un brujo, creo que por ahí hay una película, la verdad no me metí tanto, pero donde aparentemente el Bokor o el brujo era un americano que fue y aprendió en Haití y regresó a ser zombies gringos. Igual, muy cliché el tema. De hecho, perdón por interrumpirte, pero ya toca un poquito del origen de los zombies en el cine, es decir, cuál es su razón, o sea, cuál es esta parte que los crea y les da origen. Puede llegar a ser inclusive muy variopinto, sobre todo si consideramos que el subgénero está todavía joven. Si bien, por ejemplo, en White Zombie, en Revolt of the Zombies, en el origen es así macabro, que tiene que ver ya con el vudú directamente. En Maniac, por ejemplo, ya se empieza a hablar inicialmente de que el origen proviene de la fórmula de un científico. En los 50s, por ejemplo, se ve un poquito influenciado por la ciencia ficción. Ya no solo tiene orígenes paranormales el zombie, sino también pueden ser no solo producto de un científico loco, sino también de aliens. Hay una película del 59, es Plan 9 from Outer Space, de Ed Wood, que habla precisamente de eso, extraterrestres que vienen a conquistar a la humanidad y a través de una serie de artilugios volverlos receptáculo de la voluntad de sus amos. O sea, realmente, insisto, el origen del zombie antes de que llegue su primer gran transformación puede ser no tan cliché o tan estancada como se podría llegar a pensar. No, mira, justo con esto quiero cerrar, porque y ahí prácticamente doy paso a 1968, La Noche de los Muertos Vivientes, cambia por completo la forma o el origen, eso ya se los dejo a ustedes. Entonces, ¿cómo lo veo yo? En ese momento, justo lo que dices, este origen sobrenatural de un brujo y demás queda aparte. Es más, creo que llegada a esa película el origen pasa a segundo plano. Entonces, lo que creo yo buscaban es que la gente ya no se asuste justo con este proceso de estás muerto, no muerto, pierdes tu voluntad, te van a controlar. No, ahora te tiene que dar miedo el resultado. Que este ser extraño que se va a comer tu cerebro. ¿Okay? Y a partir, bueno, ya con esto termino, por fin. ¿Hasta qué momento yo volví a ver elementos un poco similares a esto? El tema de el trabajador zombie. Recuerdo que aparece en The Walking Dead. No recuerdo qué temporada. Cuando esta chica de la espada ya hasta trae a sus 2 zombies a los que les quitó la mandíbula y los usa para cargar sus cosas y los va jalando. 3, si no me equivoco. Ajá.
Exacto, dos. Entonces ya son animales de carga. Recuerdo a los zombies de Barba Negra en Piratas del Caribe, que tal cual, o sea, son zombies. Zombificó a su tripulación y son los más obedientes de su tripulación. Ahí como que reaparece ese elemento. Hay otra, y Ajá. esta es más reciente. No tocan el tema del trabajador zombie de una manera tan profunda, pero sí se hace mención y es una gozada. Lo mencionan mucho en Shaun of the Dead de 2004, donde, Ajá. alerta de spoiler, después del clímax de la película, ya se ve que hay zombies que pues los ponen a remolcar carritos de supermercado. Algunos ya son protagonistas de reality shows que prácticamente se humillan sin humillarse, porque humillan al muerto, pero el zombie no sabe que lo están humillando. Así que pues Sí. yo también acotaría esa película, sobre todo porque es buenísima, es cómica, pero tiene todo lo que necesitas para pasarla bien. Sí, justo porque pareciera que a partir de aquí, de la película de Romero, ya no importa el origen, sino todo lo que pasa después. Que el apocalipsis zombie del que hablaremos más adelante, cómo te arrancan el cuello. Y después, creo yo, y va a ser donde vamos a dedicar su tiempo, Resident, donde de nuevo el origen, o sea, todo este rollo del virus va a dar para todo un lore brutal, ¿no? O sea, para quién sabe cuántas películas. Y creo que ahí Deja todas las pasa lo películas, los contrario. videojuegos. Sí, ahí pasa lo contrario. Los zombies pasaron a segundo plano, o sea, eran parte de la escenografía y les volabas la cabeza. Lo importante era la historia alrededor del virus y la cura. Pero bueno, hasta ahí me quedo porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Exactamente, ya con esto estamos dando el paso a la evolución de los zombies, bien dices tú, con la parte de la Noche de los Muertos Vivientes, una película que todo amante del miedo debe de ver porque es magnífica, es genial todo lo que te manejan, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, señores. Vamos a rellenar tarros. Hay un ojo en mi sopa. Hay una. Se te va a descontar de tu suerte. Ah, La proteína extra se cobra, señor. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.